Durante 3000 años, los faraones del antiguo Egipto intentaron cumplir su sueño más deseado, la inmortalidad. Había diferentes formas de conseguirlo y cada uno escogió la suya. Pero solamente uno, el más grande, las intentó todas, Ramsés II. En este episodio voy a contarles la historia de un gran rey, el más grande de todos los reyes del antiguo Egipto. Entrarán conmigo a su tumba y a su templo para comprender la búsqueda de la inmortalidad. Ramsés II, la búsqueda de la inmortalidad. En solo 3000 años, la civilización egipcia apareció, llegó a su cenit y decayó. Sin embargo, consiguió preservar gran parte de su antiguo esplendor y su historia a través de sus monumentos, sus conocimientos y sus hombres. Aunque no podemos describirlos a todos solamente como simples hombres, algunos eran considerables dioses, los faraones. Durante toda la historia de Egipto, ocuparon el trono muchos y diferentes faraones. Algunos no dejaron huellas de su existencia, otros realizaron grandes hazañas. Unos cuantos dejaron obras realmente excepcionales y solo uno consiguió obras dignas de un dios. Ramsés II. Esta es la tumba de Ramsés II. Fue la primera tumba construida en la entrada del Valle de los Reyes. Y esta tumba, como pueden ver, tiene una superficie de 686 metros cuadrados. Es la tumba más grande del Valle de los Reyes. Pertenece a uno de los reyes que gobernó Egipto durante 66 años. Ramsés II murió a la avanzada edad de 90 años en el 1213 a.C. Como era costumbre por la importancia del personaje, se había hecho construir una tumba digna de su rango, un lugar para conservar su cuerpo para toda la eternidad. El diseño de la tumba KV7 es muy complejo. La gran cámara funeraria se alza sobre 8 pilares que desgraciadamente están muy deteriorados y se llega a ella por un largo corredor. Desde la cámara principal se accede a varias salas secundarias. Aquí reposaba para siempre, sin ser molestado, el cadáver momificado de Ramsés II. La tumba era el lugar más secreto que podía haber, al que nadie podía ni deseaba entrar. Estaban representadas la vida y las obras de Ramsés II y una impresionante demostración de su carácter. Todas y cada una de sus acciones, tanto políticas, religiosas, sociales o económicas, servía a su propósito de autopropaganda. Un importante ejemplo de esa tendencia es el templo de Abu Simbel, ordenado por Ramsés II para reflejar su propia personalidad e impresionar a los pueblos allende las fronteras del sur de Egipto. El tamaño del templo es sorprendente. La fachada mide 33 metros de altura y 38 metros de anchura, adornada con 4 enormes estatuas sedentes de Ramsés, cada una de ellas de más de 20 metros de altura. Pero el tiempo no perdona a ningún hombre. Durante siglos, el templo fue olvidado y cubierto por la arena del desierto, donde estuvo oculto hasta 1813, cuando fue descubierto por el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt. Sin embargo, fue el italiano Giovanni Belzoni quien en 1817 empezó a retirar la arena y descubrió la entrada. Lo que tenía ante sí es la misma visión de la que disfrutan hoy los visitantes. Una gran sala
decorada con las grandes estatuas de Ramsés II como Osiris, desde la que se accede a otra serie de habitaciones. Las paredes están decoradas con escenas de guerra que muestran a Ramsés derrotando y subyugando a los pueblos enemigos. En la parte inferior encontramos el Santo de los Santos, el lugar más sagrado. Aquí, 4 estatuas sedentes representan al faraón entre los 3 dioses a los que está dedicado el templo: Ra-Horajti, Amón y Ptah. El pueblo lo consideraba un dios. Él mismo declaraba que era uno de los dioses. Y se aprecia muy claramente en el templo de Abu Simbel. Cuando entras al Santo de los Santos, al fondo del templo, ves a Ramsés II sentado al lado de otros dioses, ya que él se consideraba un dios. En 1960 el gobierno egipcio dio comienzo a las obras de la gran presa de Asuán y del lago Nasser. El templo de Abu Simbel iba a quedar sumergido bajo las aguas del lago. Pero se decidió que debía ser salvado, y se realizó la increíble hazaña en muy poco tiempo, entre 1964 y 1968, y los 2 templos fueron desmontados en 1500 bloques y reconstruidos 65 metros más arriba con una total perfección. Antes de trasladarlos se estudió detenidamente la orientación, de tal forma que el 22 de febrero y el 22 de octubre, a la salida del sol, se iluminaran las estatuas del fondo. Después de concluidas las obras, este fenómeno tiene lugar un día antes. Las alas laterales están decoradas con varias imágenes de Ramsés II, junto con las divinidades más importantes del panteón egipcio. Ramsés tenía un templo más pequeño al lado del principal, dedicado a Hathor, la diosa del amor, y a su esposa, Nefertari. Aunque más pequeño en tamaño, es muy importante. Es el único templo egipcio dedicado a una reina. Nefertari era la primera gran esposa real de Ramsés II y también la más amada. Fue elegida para su hijo por Seti I cuando el príncipe solo tenía 15 años. Pero aún así, la real pareja estaba muy enamorada, como se puede ver por su inclusión al lado de su esposo en muchos de sus monumentos, a veces representada al mismo tamaño que él, y por las muchas obras dedicadas a ella. Pero la más bella e importante de todas se encuentra en el Valle de las Reinas. Este desolado wadi es el Valle de las Reinas, uno de los cementerios reales del Nuevo Reino. Ramsés II sepultó en este valle a su querida madre, Tuya, y también algunas de sus grandes esposas reales. La más bella de todas esas tumbas es la de su reina principal y favorita, Nefertari. Todavía hoy, más de 3000 años después, la tumba conserva todo su esplendor original. La tumba de Nefertari está considerada la más hermosa de la necrópolis tebana. Y sin duda es realmente increíble. Nefertari era la más importante de las 8 esposas principales de Ramsés II.
Se casó con su esposo antes de que ocupara el trono y hasta que murió, el 25º año de su reinado era la más importante, la consorte principal. Aquí están representadas unas bellas escenas. Esta es Nefertari. Esto es un hechizo del libro de los muertos. Y aquí está jugando un partido de Senet contra un adversario invisible. Observen la belleza de la imagen y su postura ante el tablero del Senet. Vemos a Nefertari momificada, protegida por Isis y Neftis, hermanas de Osiris, que la ayudan en su resurrección. Aquí está en el papel de Osiris. Aquí otra vez como Osiris. Nefertari, una cinta roja alrededor de la cintura, y aquí está nuevamente como Osiris llevando esa cinta roja. Aquí también pueden ver a Osiris en forma femenina. Normalmente Osiris es masculino, es el rey de los muertos, es el rey del infierno, pero aquí Nefertari se convierte en Osiris. Y ahora bajaremos al infierno. La tumba es la representación del infierno, así que entraremos en el infierno. Estamos en la cámara funeraria, la parte más profunda de la tumba. La tumba fue descubierta en 1904 por Ernesto Schiaparelli y cuando la encontró la habían saqueado, probablemente en la antigüedad. Sin embargo, la decoración estaba mucho mejor que ahora. La tumba está construida con piedras de mala calidad, quebradiza, y la decoración es sobre yeso, que se usaba para cubrir las paredes y se grababa y se pintaba. Se desprende fácilmente de las paredes y se deteriora con la humedad. La decoración de la cámara funeraria está dedicada a la interacción de Nefertiti con varios dioses y diosas, y también hay escenas y textos del libro de los muertos. En esta pared tenemos a Nefertari que llega y traspasa las puertas del infierno, protegidas por estos genios armados con cuchillos, con nombres muy interesantes. Me gusta especialmente el del centro, que tiene cuerpo de mujer, cabeza de león y serpientes por orejas. La decoración de este lado de la cámara está muy bien conservada y vale la pena contemplarla. Aquí tenemos unas bonitas representaciones de Nefertari y una galería con algunos de los dioses más importantes del panteón egipcio. Comenzamos con Nefertari, bellamente ataviada, con un vaporoso vestido blanco, con el cinturón rojo alrededor de la cintura. La tiara la señala como reina madre. Lleva colorete en las mejillas y está muy hermosa. Está haciendo una ofrenda al dios Ptah, el dios de Memphis y de los artesanos. Y aquí tenemos nuevamente otra representación igualmente bella de Nefertari. Aquí está con el dios Tot, el dios de la sabiduría y de la escritura. En la pared del fondo tenemos otras hermosas escenas de Nefertari haciendo ofrendas a otros dioses. Aquí tenemos a la reina haciendo una ofrenda al dios Osiris, el rey del infierno, y estos pequeños son los 4 hijos de Horus. Y aquí tenemos a Nefertari haciendo ofrendas, el mismo tipo de mesa de ofrendas, al dios Satón, el gran creador y dios de Heliópolis, que lleva la corona del Egipto unido. Y observen también este cartucho de Nefertari. Su nombre está inscrito en este anillo ovalado como el nombre de un rey. En épocas anteriores, solo el nombre del rey podía estar en estos cartuchos, en este círculo ovalado que simboliza la eternidad. Pero en esa época, los nombres de las reinas importantes también podían inscribirse en los cartuchos. En la pared de al lado, a continuación de esta pared, tenemos una imagen de Nefertari venerando a las vacas celestes y a un buey. Y aquí
tenemos una de las escenas más importantes de la tumba. Cuando Nefertari muere, baja a los infiernos y se encuentra con Osiris. Y luego, en la hora más oscura de la noche, asume la forma de Osiris, se une a Ra y al amanecer vuelven a renacer juntos. Resucitan y la creación vuelve a empezar. Su existencia es protegida aquí por Isis y Neftis y se les identifica por sus nombres que llevan en la cabeza. Ramsés II impuso el culto a su personalidad de muy diferentes formas. Quizás la más evidente era su entusiasmo por construir, como demuestra la expansión de los principales complejos de templos de Tebas, Karnak y Luxor. En el templo de Amón-Ra, en Karnak, hizo erigir importantes edificios. La gran sala hipóstila, construida por Amenhotep III, fue ordenada por Seti I. Ramsés la terminó creando un inmenso espacio dividido por 134 columnas de 24 metros de altura y más de 10 metros de diámetro. Hizo decorar las paredes de la sala con bajorrelieves que ensalzaban su personalidad y sus hazañas militares. También ordenó la construcción del gran lago sagrado, en el que los sacerdotes se sumergían para purificarse antes de las ceremonias rituales. Las aguas del lago, procedentes del Nilo, son una representación simbólica del mar primigenio, del que según la religión egipcia había surgido el mundo. En Luxor, sus obras como constructor eran aún más evidentes. La entrada al templo estaba dividida por una serie de inmensos pilares. Delante de ella se esculpieron 6 enormes estatuas del faraón, 4 sentado y 2 de pie. Hoy solo quedan algunos fragmentos. Por otro lado, la fachada está completamente decorada con escenas de lucha que lo representan luchando en Kadesh, en la Siria de hoy, contra los hititas. El patio de Ramsés II, en el que había muchas estatuas del faraón, está inmediatamente después de la entrada. La mezquita de Abu el-Hayash, del siglo XIV, está dentro del patio, y recientemente se ha hecho un descubrimiento muy importante en la mezquita. En julio de 2007 se produjo un gran incendio dentro de la tumba de Abu el-Hayash, y así es como supimos que en esta parte de la mezquita había algo. Lo sospechábamos, porque fue construida en una zona del patio de Ramsés II. Aprovechamos la oportunidad y empezamos a encontrar estas inscripciones que estaban cubiertas por una gruesa capa de argamasa, de arcilla, que ha mantenido y preservado los bajorrelieves y las escenas esculpidas en la época de Ramsés II, que nadie había visto hasta que las descubrimos el pasado mes de febrero. Este descubrimiento es importante porque completa la historia de Ramsés II aquí, en el templo de Luxor. Ramsés II hizo muchos edificios dentro del templo de Luxor. Ramsés II, como ya saben, hizo de la tierra de Egipto un gran solar para sus obras. Pero esta fue la última que hizo en el templo de Luxor, y es la primera vez que vemos el último de sus edificios dentro de esta parte del templo. Pero Ramsés el constructor hizo mucho más. Creó muchas obras de arte marcadas con inscripciones con su nombre y monumentos decorados con estatuas que mostraban sus triunfos. El mejor ejemplo de sus ideales es el Ramesseum. Ramsés II quiso construir este importante monumento para que fuera su templo funerario. A pesar de que era un edificio público, fue pensado para ser una tumba y ser usado para su principal función después de la muerte del soberano. De hecho, el templo fue diseñado no solo para albergar el cuerpo del faraón después de su muerte, sino para que fuera lugar de culto a su persona durante siglos. Para erigirlo, ordenó desmantelar varios edificios y reutilizar los materiales.
Curiosamente, el Ramesseum corrió la misma suerte y también fue desmantelado y reutilizado por faraones posteriores. Pero continúa fascinando a los visitantes igual que en el pasado. Cuando vengo a este lugar, incluso por la noche, puedo oler la historia. Una historia que no se ha escrito, que no se conoce. Pero este hombre era único. Vienes y te sientas al lado de estas estatuas de Ramsés II que pesan unas 1000 toneladas. ¿No les parece increíble? Se esculpieron en Asuán, en granito, y llegaron por el Nilo hasta este lugar. La búsqueda de la inmortalidad de los antiguos egipcios les hizo imaginar esta arquitectura única. El primer patio del Ramesseum albergaba muchas y grandes estatuas de Ramsés como Osiris. Hoy, desgraciadamente, muchas de ellas están en ruinas, igual que la enorme estatua sedente del faraón. Originalmente medía 17 metros de altura y es una precisa demostración de cómo Ramsés II celebraba el culto a su personalidad, con obras majestuosas. Si algunos de ustedes que me están escuchando ahora vienen algún día y están al lado de estas inmensas estatuas, se sentirán como enanos. Contemplarán este templo y comprenderán la búsqueda de la inmortalidad de Ramsés II. Ramsés II también propició la expansión de su imagen y sus obras mediante importantes acciones. El faraón nació el año 1300 a.C., en Avaris, una ciudad de antiguas tradiciones, y estuvo aquí durante los primeros años de su reinado hasta que decidió construir una nueva capital, Pi-Ramsés. Actualmente no queda casi nada del antiguo esplendor de esta gran ciudad, y lo que se ha conservado está enterrado bajo unos terrenos que hoy se dedican a la producción agrícola. El nombre significa la casa de Ramsés, y vivió en ella hasta su muerte. Pero, ¿por qué quiso Ramsés II construir una nueva ciudad en el delta, tan lejos de lo que siempre había sido el centro principal del poder del antiguo Egipto? La razón número 1 es porque su familia era oriunda de aquí, de los alrededores. El motivo número 2 es político. Estaba interesado, junto a sus seguidores, en adquirir poder en Oriente Medio, en el Próximo Oriente, actualmente Siria y Palestina. La tercera razón, y obviamente la más importante, era económica. Quería explotar las remotas rutas del norte, tanto por tierra como por mar. Las conexiones por esas rutas eran muy buenas con las actuales Turquía y Grecia, y al llegar al este, incluso a Afganistán y aún más lejos. Gracias al arqueólogo alemán Edgar Pusk y su equipo, que trabajan actualmente en el pueblo de Cantir, donde estuvo Pi-Ramsés hace mucho tiempo, hoy tenemos una idea más clara del aspecto de la ciudad en tiempos remotos. En la cumbre de su esplendor, Pi-Ramsés era una de las ciudades más grandes del mundo, si no la mayor. Ocupaba un área de unos 30 kilómetros cuadrados y puede ser comparable a Roma en su máximo apogeo y en la cima de su esplendor. La mayoría de materiales usados en la construcción de Pi-Ramsés fueron desmantelados y reutilizados en la construcción de una nueva ciudad, Tanis. La razón por lo que se hizo era principalmente religiosa. Los sacerdotes de Amón, dios principal y creador según la cosmogonía tebana, estaban en contra de los de Set, cuyo poder se centraba en la zona occidental del delta.
Gradualmente, los sacerdotes de Amón se apoderaron de lo mejor de los de Set, el dios dinástico de la familia de Ramsés, y por eso se decidió destruir Pi-Ramsés y crear una nueva capital con sus materiales, Tanis. Ramsés II tomó una importante decisión y continuó con la política de sus predecesores, iniciada por la persona que había dado vida a una nueva rama real. Su abuelo, Ramsés I, con quien empezó una importante etapa de la historia egipcia, y con él nació una nueva dinastía, la 19ª, y el poder central empezó a instalarse en el área del delta. Ramsés I reinó muy poco tiempo y le sucedió su hijo, Seti I. Ramsés II era hijo de Seti I y de su esposa Tuya, que también procedía de una importante familia de militares. Ramsés II estaba muy ligado a su madre, construyó monumentos para ella y le dispensaba un trato especial. Ramsés II tuvo un gran papel durante el reinado de su padre. Era comandante en jefe del ejército. También lideró al ejército egipcio en las guerras y ayudó a su padre en sus proyectos de construcción. Cuando murió su padre estaba muy preparado para convertirse en rey. Cuando Ramsés II ocupó el trono de Egipto, disfrutó de la herencia legada por sus antepasados y siguió su trayectoria. Pero construir una nueva capital no era suficiente para el joven faraón. Comprendió que para promover el culto a su poder, tenía que difundir su imagen por todo el reino. La imagen que Ramsés II quería dejar era la de un guerrero joven, dispuesto a luchar y conquistar para gloria de su pueblo. Y así es precisamente como le representan sus estatuas, que sin embargo difieren significativamente de su momia. Afortunadamente, la momia de Ramsés II, que murió a los 90 años de edad, fue descubierta y es posible hacer una comparación entre la simetría de las estatuas y el rey. A diferencia de las estatuas de Akenatón, las de Ramsés II no representan al rey como hombre, sino que enfatizan las características físicas de un rey. Los reyes tenían grandes responsabilidades. Ramsés II estaba bien preparado para asumirlas y garantizar la paz de su pueblo. Pero no vaciló en declarar la guerra cuando fue necesario. Sus principales enemigos eran los hititas, con quienes se enfrentó en la legendaria batalla de Kadesh. Ramsés quería que los principales templos y monumentos que había construido describieran la batalla detalladamente. Por los bajorrelieves del Rameseum, Karnak y particularmente Abu Simbel, podemos reconstruir los principales momentos de esa batalla. Ramsés condujo un poderoso ejército a Kadesh, la capital del imperio hitita, pero el ejército hitita también era muy importante. Después de las escaramuzas iniciales, Ramsés cayó en una astuta trampa del enemigo. Los egipcios capturaron a 2 espías enemigos que declararon que el ejército hitita estaba muy lejos de Kadesh y que la ciudad estaba indefensa. El faraón se lanzó al ataque, que fue respondido inmediatamente por el ejército hitita, porque al contrario de lo que habían contado los espías, estaba oculto en la fortaleza. Ramsés reorganizó su ejército, atravesó el río Orontes y decidió sitiar la ciudad. Los hititas se defendieron tan bien que al final de la batalla no se llegó a una conclusión, ya que ninguno de los 2 bandos admitía la derrota y ambos se declaraban vencedores. Pero no todo el mundo coincide con esa versión. Primero, estudiando nuestros registros y los registros hititas, podemos afirmar que Ramsés II fue derrotado por los hititas. No ganó la guerra. Yo soy de la opinión de que Ramsés II no ganó la batalla de Kadesh. Y esa es la razón principal de que haya tanta propaganda por todos lados.
Y la segunda razón, y más importante, es la historia de los espías. Debido a la falsa información que le dieron, pensó que el ejército hitita había salido de la ciudad y la atacó con solo parte de su ejército. Y por eso creo que perdió la batalla. Lo que sabemos es que los dos bandos, apercibiéndose de que la victoria era imposible, decidieron formar una alianza contra un enemigo común, los asirios. Nuevamente, Ramsés II demostró ser un adelantado a su tiempo y constituyó el primer tratado de paz de la historia. Pero el faraón quería más. Ordenó que el texto del acuerdo de su matrimonio con una de las hijas del rey hitita fuera grabado en la fachada del templo de Abu Simbel. El soberano selló un pacto eterno con la persona que hasta entonces había sido su mayor enemigo. La hija del gran jefe de los hititas, después de haber cruzado Egipto, fue presentada ante su majestad. Su majestad vio que su rostro era hermoso como el de una diosa. Ordenó que su nombre fuera esposa del rey, Maat Joneferu Re, que tenga una larga vida. En Saqqara, un equipo liderado por el arqueólogo Alain Sibi, que investigaba la antigua necrópolis de Memphis, hizo un importante descubrimiento: la tumba de una persona muy vinculada al tratado de paz entre egipcios e hititas. El propietario de la tumba. ¿Quién era el propietario de la tumba? ¿Cuál es el significado de esta tumba? ¿Qué aporta de nuevo? Mucho. Mucho, porque aquí tenemos la pista, la principal. Aquí tenemos dos nombres, con dos títulos. Tenemos un nombre elegible. Puede ser discutido, pero dice Neche Hui Mes, el que nació de los dioses, Horus y Set. Ese es uno. Y aquí, lo que he supuesto durante mucho tiempo, mucho antes de que hiciéramos el descubrimiento completo, otro nombre, Pajarnaúa o Pijarnaúa. También lo sabíamos por fuentes hititas, por el lado hitita, por la correspondencia diplomática hallada en Bogaskai, donde estaba la ciudad principal de los hititas, en Atusa, en Anatolia, la moderna Turquía, no muy lejos de Ankara. Y en esa correspondencia diplomática, los hititas mencionan varias veces a un miembro de la familia real faraónica, un representante real egipcio, mensajero, embajador. Podemos llamarlo embajador, que se llamaba Pajarnaúa o Pijarnaúa. Solo teníamos el nombre de Pajarnaúa y teníamos que saber más, aunque sabíamos que el propietario de la tumba era un mensajero real, un embajador real, por lo que vemos en el cartucho. Finalmente he averiguado que Pajarnaúa está aquí. Esta es la tumba del Pajarnaúa mencionado por los hititas. Ramsés II demostró ser un político inteligente y un guerrero respetable. Creó obras destinadas a perdurar eternamente. Quería a su pueblo y éste le correspondía, y a su muerte dejó un reino poderoso y en paz. Esto llevó a su heredero, Merentá, a enfrentarse a la difícil situación, si no insoportable, de ser comparado continuamente. Merentá era hijo de Ramsés el Grande y su segunda reina principal, Isisnofret. Fue nombrado príncipe de la corona el año 55 del reinado de su padre, que duró 67 largos años, y obtuvo el rango por haber sobrevivido a 12 hermanos y hermanastros mayores que él. Era un anciano cuando sucedió a su padre. Después de haber esperado muchos años, finalmente ascendió al trono, y Merentá descubrió que se enfrentaba a un imposible: vivir siendo comparado a su padre. Nunca lo igualó, y solo fue como su padre en una cosa: su tumba. Merentá murió a los 10 años de ocupar el trono de Egipto y fue enterrado en esta enorme tumba, una de las más grandes del Valle de los Reyes. La gran cámara funeraria, a la que se accede por un largo y empinado corredor, todavía contiene el sarcófago de alabastro que albergaba la momia del faraón,
ahora conservada en el Museo Egipcio de El Cairo. Meremta era solo uno de los más de 100 hijos que se le atribuyen a Ramsés II. La exaltación de su personalidad y su objetivo final de llegar a la inmortalidad continuaría a través de sus descendientes, y Ramsés lo sabía mejor que nadie. A pesar de su grandeza, también soportó mucho dolor. Reinó hasta la edad de 90 años, y antes de morir sufrió la pérdida de muchos de sus hijos. Tal vez por eso decidió construir una tumba para preservar sus restos mortales, en un intento de garantizarles también la inmortalidad. Estamos en una de las tumbas más grandes del Valle de los Reyes, la KV5. Creemos que esta tumba, que están excavando nuestros colegas estadounidenses, es la que Ramsés II hizo construir para sus hijos. Como ya sabemos, Ramsés II tuvo más de 100 hijos e hijas. Conocemos el nombre de la mayoría de ellos, aunque hasta ahora no hemos encontrado sus cuerpos. Y por eso pensamos que esta puede ser la tumba que Ramsés II ordenó diseñar y construir para el reposo eterno de los cuerpos de sus hijos. En 1825, el arqueólogo inglés James Barton descubrió la entrada de una tumba identificada como la KV5. Sin embargo, el interior de la tumba estaba en tan malas condiciones que el arqueólogo, después de recorrer unas cuantas salas, pensó que la estructura no tenía valor. La tumba fue olvidada durante más de 150 años. En 1989, el arqueólogo estadounidense Ken Weeks redescubrió la entrada e inició una investigación profunda y sistemática. Después de varios años de esmerados estudios, en 1995 hizo un importante descubrimiento, cuando junto con su equipo excavaba en la cámara principal, denominada Cámara 3, cayó sobre una pila de escombros y se encontró en un corredor de más de 60 metros de largo, con muchas salas a ambos lados. El descubrimiento fue considerado el más importante desde el de Tutankamón. Por los escasos relieves de las paredes y varios objetos hallados en el suelo, Ken llegó a la conclusión de que era la tumba de los hijos de Ramsés II. Una idea que no es compartida por todos. Esta tumba es la más grande del valle. Esta tumba es un gran misterio. Hay mucho que descubrir. Esta tumba necesita más restauraciones, seguir excavando, y por eso creo que es un gran misterio asociado al Valle de los Reyes. Nadie sabe exactamente qué les ocurrió a las momias que estaban preservadas en la KV5. Posiblemente algunas fueron robadas o destruidas, otras podrían haber sido trasladadas a otro lugar para protegerlas mejor y evitar así que las encontraran los ladrones de tumbas, como sucedió con la momia de Ramsés II. Fue hallada en 1881 en un lugar secreto en Deir el-Bahari, cerca del templo de la reina Hatshepsut, donde se habían escondido muchas otras momias de miembros de la familia real. Seguramente, el cuerpo del faraón fue trasladado allí poco después de su muerte. Por lo tanto, su tumba fue abandonada o reutilizada para otros propósitos durante siglos, y se deterioró debido a las inundaciones y los seísmos. Actualmente se llevan a cabo importantes obras de restauración. Como director de antigüedades, he buscado personal que restaure esta tumba. Hay muy pocas escenas que podamos ver, pero todavía conserva la esencia del rey más famoso del antiguo Egipto, Ramsés el Grande. Grandes monumentos destinados a perdurar miles de años. Obras de arte para que su nombre pasara de generación en generación.
hazañas militares de proporciones épicas y más de 100 hijos que continuaran su idea de llevar Egipto al cénit de su grandeza. Todo conseguido por un solo hombre, Ramsés II. Fue el único faraón que exploró todos los senderos hacia la inmortalidad. Y lo hizo como hombre, como rey y como Dios. En el mes de mayo de 2000, recuerdo que estábamos aquí. Esto estaba abierto. No estaba cubierto del todo. Apartamos unos bloques, pero parecía que no había nada. Miré a través del agujero. Parecía que estaba vacío, pero de repente vi algo. Era una estatua del faraón. Estaba mirando hacia mí. Y enseguida me di cuenta de que encima tenía la cabeza de un buey. La cabeza de un gran buey o una vaca. Ahora sabemos que es una vaca. Sabemos que el rey es Ramsés II y que la vaca es la diosa Hathor. Pero hasta diciembre, noviembre o diciembre, no pudimos retirar los últimos bloques y dejar al descubierto este fantástico y único conjunto escultórico de Hathor y el rey. La KV5 es una de las tumbas más grandes del Valle de los Reyes. Fue descubierta por un grupo de excavación estadounidense que sigue trabajando aquí desde hace mucho tiempo y creen que fue construida para los hijos de Ramsés II. Debemos esperar a terminar las excavaciones en esta tumba, a que la misión termine las excavaciones, y hasta entonces no podremos llegar a ninguna conclusión, ni saber exactamente para quién fue construida esta tumba y cuál era su función, aunque hasta ahora se han hallado más de 134 pasillos y cámaras. También se han encontrado los nombres de algunos de los hijos de Ramsés II. Se han encontrado restos humanos, muchos trozos de cerámica y una magnífica estatua de Osiris al final del corredor principal. Esta tumba es un misterio para nosotros. Hay muchas incógnitas en esta tumba. Pero debemos esperar hasta que la misión termine las excavaciones. Y entonces sabremos exactamente quién construyó esta tumba y para quién. Pero hasta entonces mantenemos la teoría de que es la tumba que Ramsés II construyó para sus hijos. El faraón tuvo muchos hijos e hijas. Y hemos encontrado tumbas reales en Memphis, en las que están enterrados algunos de ellos con toda seguridad. Pero no hemos hallado el resto. Así que, ¿dónde están enterrados sus hijos? ¿Dónde están sus tumbas? Por eso, cuando finalicen estas excavaciones, tal vez resolvamos el enigma de los hijos de Ramsés II. La entrada de la tumba no se conocía hasta que la descubrió Lipsius. Muy pocas personas habían entrado, pero Lipsius supo entonces, en 1930, que había una tumba, pero no sabía que era la tumba de Ramsés el Grande. Hasta el 30 de diciembre de 1930 no encontró el primer túnel. Y por supuesto, en el primer túnel vio los cartuchos de Ramsés el Grande y se dio cuenta de que era una tumba muy importante.
Vinieron más arqueólogos, siguieron excavando y en 1950 encontraron el segundo pasillo y descubrieron escenas de Amón y Ra, escenas de la diosa Maat, escenas de Isis y el rey haciendo ofrendas a los dioses, rindiendo pleitesía a los dioses. Y la otra son los libros colocados dentro de la tumba. En estas tumbas hemos hallado 7 libros, pero el más importante es el libro de las puertas, que se ha encontrado en esta tumba. Y ante cada puerta había uno. El rey tenía que hacer un difícil viaje antes de llegar al final, y vivía como Osiris en su lecho. La cámara mortuoria de cada tumba es un palacio simbólico. Es el dormitorio del palacio, de su palacio. Y ese es su dormitorio para toda la eternidad. Y el sarcófago representa su lecho. Y el rey vivirá ahí para siempre. Y los libros le ayudarán en sus relaciones con los dioses y le aseguran su divinidad.